vimos el cálculo de tensión en los bornes de excitación en general. Vamos ahora al cálculo de la corriente de arranque. Bueno, ya estamos trabajando en el motor. Ustedes saben que cuando el motor está parado, el motor al estar parado no está energizado, los conductores del inducido no están cortando la línea de fuerza. Entonces, si no hay corte de línea de fuerza, por todo lo que venimos explicando, no hay fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es cero. Entonces, cuando nosotros aplicamos la tensión en bornes del motor, estamos hablando de un motor de corriente continua, esa corriente, I sub I, va a ser U sub B directamente menos la caída de tensión en la escobilla sobre la resistencia del arrollamiento del inducido. Ese valor de la resistencia del inducido generalmente es muy pequeño. Digamos, en general es pequeño. Entonces esa corriente, en función de la tensión aplicada, es muy elevada, que puede alcanzar 10 a 12 veces, en el caso de los motores de corriente continua, la corriente nominal. ¿Sí? Eso va a ocurrir hasta que el conductor empiece a cortar línea de fuerza. Entonces, a la medida que va cortando línea de fuerza, vas empezando a generar esa fuerza electromotriz, esto también ustedes lo han visto en el teórico, hasta que se estabilice y llegue a la velocidad nominal. Entonces, como en todas las máquinas, es decir, para reducir esa corriente de arranque, en general, en la máquina de corriente alterna se utiliza otros elementos, pero el fenómeno es el mismo. En la rama del inducido se intercala una resistencia para absorber parte de la tensión nominal. Es decir, con esa resistencia que se incorpora en la rama del inducido, se baja la tensión. Al bajar la tensión, es decir, podemos reducir la corriente. Entonces, ¿qué operamos? En la rama del inducido le agregamos una resistencia de arranque, en la rama del inducido, no en otro lado, en la rama del inducido. Esto es importante. A medida, lo que decíamos recién, a medida que aumenta la fuerza, en este caso es un motor en derivación. Acá está la resistencia de excitación, por acá está la corriente que va a circular en la rama del inducido, y aquí estaría la resistencia de arranque. Una vez que el motor empieza a funcionar, a medida que va aumentando la velocidad, se va reduciendo la resistencia de arranque, es un rióstato que le vamos aplicando, y hasta que se retira todo esto y se lo somete a una tensión nominal. Bueno, está yendo por donde quiere él. Siguiente, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí la está resaltando a la resistencia, ¿no? Eso es lo que no marcaba. Es decir, está resaltando digamos, cuál sería la resistencia de arranque. Una vez que el motor arrancó, esa resistencia desaparece, es decir, que este cursor que viene aquí, cortocircuita la resistencia y el motor ya entra en régimen. Esto lo van a ver ustedes mucho cuando vean arranque de motores de corriente continua en la parte de accionamiento. Bueno, eso se hace en distintas etapas, ¿no? En forma automática se va controlando ese arranque. Bueno, hasta acá vimos toda la parte eléctrica. Vamos a ver cómo se mueve ahora. Dijimos, vamos a calcular, es decir, en un motor, cuando empieza a girar el motor, lo que venimos explicando. Este grafiquito también lo vimos, que está a la izquierda, por la regla de la mano derecha, perdón, de la mano izquierda. Cuando el conductor circula, se genera una fuerza electromotriz F, le llamamos F,
que es igual a 10,2, esto sale de una constante, ustedes han visto todo el desarrollo de esta fórmula, que también tiene que ver con inducción, la ley de Lorentz, la longitud del conductor y la corriente, en este caso ahora tiene que ver la corriente que circula por el conductor. En este caso se genera una fuerza que evidentemente va a estar en kilos. Esa fuerza que actúa tiene un brazo de palanca, que es el diámetro del inducido, pues, acuérdense que está en la periferia, el diámetro del inducido sobre 2, y en este caso lo estamos llevando a metros sobre 200. Bueno, el momento de giro o par de giro que desarrolla el conductor y que se transmite al eje del inducido, es decir, lo que se mueve, ese momento va a ser igual a la fuerza por distancia, es decir, la fuerza aplicada es un momento por el radio, en este caso, la distancia que hay entre el eje, el centro del eje y el conductor que está ubicado en la periferia. Bueno, acá aplicamos todas las formulitas que venimos conociendo, la de inducción media, el flujo sobre la superficie, digamos, donde sale la línea de fuerza, la corriente que circula por la rama, por el conductor en la rama del inducido por cada rama. Bueno, y acá nos da una fórmula, aplicamos todo lo que tenemos aquí por distancia, vamos desarrollando esta fórmula de momento. Si n' es el número total de conductores del inducido, el momento interno o par interno, momento interno, que es lo que sucede en el inducido, va a ser igual a ese momento por la cantidad de conductores. ¿Sí? Reemplazando T sub P, que nos va a ir haciendo las simplificaciones, nos queda que el momento interno o par interno, en algunos textos también figura como par electromecánico, es lo que sucede en el inducido. En el inducido va a ser igual a 10,2 sobre 2pi. Bueno, acá este número pasa a ser constante, hemos hecho una transposición de término, por P, el tema de los polos, número de rama en paralelo, flujo, corriente. Hay una diferencia. La diferencia que hay entre el momento que está en el eje del inducido y lo que sucede en el momento por acción, por estar circulando corriente en el inducido, esto es mecánico, M es mecánico, MI es electromecánico, se denomina par, la diferencia entre esto es par pasivo. Ya lo vamos a ver, se resta en los motores, el MI se resta en los motores, se resta en el MI, y en el generador se suma. Es decir, en los generadores, cuando en el próximo capítulo que veamos las pérdidas, vamos a ver que nosotros tenemos que aplicar un momento para mover un generador que es mayor que el momento que se genera en el inducido. Y al revés, en el motor tenemos en el inducido tenemos un momento que es diferente al que se genera en el eje. Es una cuestión, una cosa se llama electromecánico y en el otro caso es mecánico directamente. Bueno, de esas ecuaciones, reemplazando lo que teníamos nosotros, lo que es fuerza electromotriz, de ahí podemos despejar el flujo. De esta fórmula despejamos el flujo y aplicamos estos valores y nos queda esta ecuación. El momento interno o par electromecánico es igual a 0,975. Esta es una constante que sale de todas esas constantes que veíamos antes, ¿no? 10 sobre 2, 10,2 sobre 2pi por 10 a la 10. No a 0,975 por E, por el electromotriz, por la corriente que está en el inducido. Fíjense sobre el número de vueltas. Otra fórmula importante. Par interno es 0,975, una cuestión, digamos, una constante mecánica, por E, por I, por la corriente del arrolamiento inducido sobre el número de vueltas. Eso sigue dando en kilogramos. Al producto E por corriente de arrolamiento inducido por la corriente, digamos, tensión por corriente, es una potencia eléctrica que transforma el inducido en potencia mecánica.
el producto E por la fuerza electromotriz, por la fuerza electromotriz, por la corriente en la rama del inducido, es una potencia eléctrica que se transforma en el inducido en potencia mecánica. La potencia interna del inducido o potencia electromecánica se mide en watt, se denomina con la letra P o PI como potencia interna en algunos textos, E por la corriente en la rama del inducido. Otra fórmula importante. Si RI en general es la resistencia en toda la rama del inducido, no importa la resistencia que tengan, ¿sí? Tiene el inducido, tiene la de los contactos y puede tener un arrollamiento de conmutación asociado, ¿sí? En general la llamamos resistencia interna, la expresamos de esta manera. Acá en este RI contempla toda la resistencia, en este producto están todas las caídas de tensión que se pueden producir. Si todo lo multiplicamos digamos, por I sub I, multiplicamos cada uno de los términos por la corriente del inducido, tenemos esta fórmula. I sub B, U sub B por I sub I igual a E por I sub I. Estoy multiplicando por I sub I. Dando vuelta a los términos, si yo resto, si paso este producto, que es una potencia, todos son potencia, lo paso al otro miembro, ¿sí? Me queda despejado E por I sub I. Bueno, ¿qué es cada cosa? U por I es la potencia absorbida de la red, es la tensión que toma la red por la corriente que es la rama del inducido. Esto es Joule, potencia transformada en calor, corriente al cuadrado por la resistencia interna, y es igual a la potencia transformada en mecánica. Es lo que estábamos explicando arriba. Bueno, siguiendo con esto, estamos ya aplicando entonces todo lo que estamos viendo. En realidad, el momento interno, entonces dijimos que es igual. Ahora, ese E por I lo transformamos en potencia directamente en fórmula general. El par interno, 0,975 de la potencia interna, está bien sobre el número de vueltas. En la potencia, despejando esta misma fórmula, despejamos la potencia interna, es igual a 1,03, este es un pasaje de término por el momento interno sobre el número de vueltas. Acá el número de vueltas está dado en RPM, y si ese número de vueltas lo llevamos a radian segundo, tenemos que multiplicar por 2pi y dividir en 60. Esto está en RPM y esto en radian segundo. Esta es la fórmula que podemos utilizar, la velocidad en RPM o en radian por segundo. Definiciones: un motor a la velocidad n que desarrolla un par de giros MI, ¿sí? Cuando su inducido es transformado en una potencia eléctrica en watt en otra mecánica. Una potencia mecánica de P, de la potencia en watt, es transformada en el inducido de un generador en potencia eléctrica cuando la máquina motriz vence un momento o par de giro MI, ¿sí? Un momento interno que desarrolla el inducido a una velocidad n. Estamos dando las definiciones de estas dos fórmulas que están explicadas acá. En el caso de un generador, yo tengo que aplicar digamos, un momento en el eje del generador para que se genere en el inducido un par interno que va a transformar esa potencia eléctrica girando a una velocidad nominal, n, va a transformar esa potencia eléctrica, esa potencia mecánica la va a transformar en potencia eléctrica. Y aquí es al revés, en un motor. Ahora llamamos PM a la potencia mecánica en el eje. Esta es potencia interna, PM, potencia mecánica, y ahora M, que actúa en el eje de la máquina. Ya salimos del inducido y vamos al eje de la máquina, que es lo que va a transmitir. Bueno, utilizamos la misma fórmula. Tengo que distinguir qué es MI y qué es M. En general, la potencia de igual también es un pasaje de término con esta constante, dada en caballo vapor. En la
unidades del sistema internacional, potencia, se expresa en watt, un kilowatt es 10 al cubo en watt, en kilowatt, y es igual a 10 al cubo newton metro por segundo. El trabajo se expresa en joule, un joule es igual a un watt por segundo, igual a un newton por metro, y el momento se expresa en newton metro, es un kilogramo metro, un kilogramo fuerza, metro, que es igual a 0,981 decanewton. Le doy esta tabla de conversiones porque las vamos a utilizar. Y aquí aparecen unas equivalencias más, un caballo vapor 736, un HP 746 watts, un kilowatt 1000 watts, lo que decimos igual recién, por 1,36 caballo vapor, un caballo vapor igual a 75 kilogramos. Son conversiones que normalmente uno las conoce por práctica, pero si no, cuando tengamos un ejemplo, lo recordamos, no hay problema. Todas estas fórmulas que están resaltadas acá, que le hemos mostrado, son las que vamos a necesitar para resolver todos los ejercicios que aparecen en el práctico número 5. Hay otro tema importante que tiene que ver los tipos de excitación, que ustedes también ya lo han visto, los vamos a recordar en las máquinas de corriente continua. Fíjense, acá hay una máquina de corriente continua. Tomen en cuenta esto. Fíjense cómo es la corriente. Cuando es un generador, ¿qué sentido tiene la corriente? Sale del inducido a los bornes, y cuando es un motor, la corriente entra a los bornes del inducido. ¿Está bien? Aquí, en este caso, tiene incorporada una bobina, que son los polos de conmutación, que ustedes ya han visto, pues están viendo reacción de inducido, que es una de las maneras de contrarrestar esa reacción de inducido, como bien dice el término, y que está conectada en serie con la corriente que circula por el inducido. Bueno, acá estamos expresando la fórmula a la izquierda del generador. Fíjense que la tensión en bornes del generador, la fuerza electromotriz, en este caso, en la rama del inducido le hemos sumado la resistencia que corresponde a los polos de conmutación. En este caso, la corriente del inducido es igual a la corriente general de la máquina, a la corriente nominal de la máquina, y para calcular la corriente del inducido aplicamos esta fórmula. ¿Sí? Como motor, fíjense que acá cambian los signos. La fuerza electromotriz que tenemos, la tensión que tenemos que aplicar en borne tiene que contrarrestar la fuerza electromotriz más la caída de tensión en la rama del inducido. ¿Sí? En este caso está la resistencia del inducido, la de los polos de conmutación y la caída de tensión en los escobillas. Acá también la corriente, en una máquina de excitación independiente, la corriente es igual. Fíjense que es diferente la posición en esta igualdad. En el generador está la que es en borne es igual a la corriente que en la rama inducido, porque ahí se genera, y en el motor la corriente que se aplica es igual a la corriente de la rama inducido. O sea, está bien marcado el por qué en un caso y por qué en otro. ¿Sí? La fórmula de calcular esto, bueno, aplicamos las mismas ecuaciones. ¿Está bien? Ahora vemos las máquinas, todo esto era excitación independiente, en este caso, la máquina autoexcitada. En el primer caso, es la máquina de excitación derivación. ¿Qué quiere decir? Que la excitación viene de la misma máquina, puede ser autoexcitada con la misma tensión, en el caso de un generador, con la misma tensión que se genera en el inducido, se alimenta la excitación. Generalmente esta excitación tiene una resistencia de regulación que va controlando esa excitación. Fíjense que aparece un término nuevo que se llama I sub D, que es la corriente que va a circular, en este caso en paralelo, la corriente que va a circular por la rama de excitación. En este caso, de derivación, excitación-derivación. O Shun, van a encontrar en algunos textos, se utiliza mucho Shun, que es la palabra en inglés del paralelo, en este caso.
Igual acá, tenemos la corriente que entra cuando es motor y la corriente que sale cuando es generador. Sale porque se genera en el inducido, ¿sí? Tenemos la fórmula a la izquierda, son las mismas fórmulas que veníamos viendo, y en este caso la corriente que se genera en el inducido sirve para entregar la corriente a los bornes de la máquina y para alimentar la rama de excitación. La corriente de la rama de excitación está en paralelo, es decir, que la tensión aplicada aquí sobre la resistencia que está en la rama de derivación, con eso calculamos esta corriente, y de la misma manera calculamos la corriente en la rama lineal. En el motor tenemos la misma expresión, nada más que en este caso todas las tensiones se suman, la corriente que alimentar el motor, la corriente nominal del motor, tiene que alimentar la rama del inducido y la rama de excitación. ¿Sí? Fíjense qué diferente esta fórmula de corriente en esto, muy importante. Bueno, en este caso la rama de derivación se calcula de la misma manera y lo mismo ocurre con la rama de la corriente del inducido. En serie, acá cuando la autoexcitación es en serie, la misma corriente que pasa por la excitación es la que alimenta también el inducido, o al revés, en el generador, con la misma corriente, con la misma fuerza electromotriz que se genera inducido, se alimentan la rama de excitación. ¿Sí? El sentido de las corrientes es la misma, cuando es generador entrega los bornes, cuando es motor, de los bornes del motor entra a la máquina. ¿Sí? Aquí están explicadas la fórmula en el generador, como está todo en serie, como se llama en serie, lo que hacemos es sumar toda la resistencia para la caída de tensión. Cada una de estas máquinas, ustedes lo han estudiado, tienen características distintas. ¿Sí? Eso ya lo han visto, ¿verdad? ¿Han visto las características de cada una de las máquinas? ¿O me fui muy allá? ¿Han visto o no? ¿Estoy hablando solo? Me parece que sí. Oh, se fueron todos. El partido es mañana. Bueno, yo me creo, ¿vos me creés, Fabián? Yo te creo también. Ahí Ramón dice que sí, que la Bueno, ve. bueno, está bien. Bueno, en este caso, motor serie tiene distintas características cada máquina, características eléctricas y mecánicas que son diferentes. ¿Sí? Bueno, y hay una máquina más que sería la autoexcitada también, lo que se llama una excitación compuesta, que está en serie paralelo o se llama compound, que es acumulativo o sustractivo. Acá no ponemos las fórmulas son las mismas, todas las que ustedes están viendo. Acumulativo es cuando las bobinas están conectadas, tanto en serie como en derivación, están conectadas para que los flujos se sumen. En ese caso es acumulativa, o en otro caso es sustractiva. Se conectan en oposición para que, bueno, es para obtener distintas propiedades de la máquina. La máquina derivación, una de las propiedades principales es que es muy estable con el número de vueltas, bastante estable, y la de la máquina en serie tiene un elevado par de arranque. Entonces, cuando se hacen este tipo de máquinas, se aprovechan las propiedades de una y de otra, contrarrestando con las inconvenientes que tiene también cada uno y otro, ¿no? La máquina en serie, cuando aumenta la carga, baja las vueltas, por eso con la parte de excitación, derivación, mantiene las vueltas. Bueno, son propiedades de la máquina que ustedes lo van a tener que ver en la parte teórica. Hasta acá llegó el amor. Le hemos dado, tienen toda la guía. Ahí Nicolás me pasó de que en el ejercicio 4 faltaba la resistencia del rodamiento inducido como dato,
ya la he cargado, ya se las vuelvo a cargar y la pongo en la página para calcular el último valor que daba, que pedí el problema, que era el diámetro del inducido. O sea, son todos con juego de fórmulas a partir de ahora. Nosotros mostramos, también dimos unos ejercicios que no sé si están acá, a ver, no, acá no están, dejo de compartir y veo si consigo. Profe, disculpe, Sí, ¿qué dato es el que hay que corregir? ¿De qué ejercicio? ya ahí se los digo. Gracias. A ver si lo tengo acá, ejercicio resuelto. En el ejercicio número 4, falta cargar los datos como datos faltan los de la rama del inducido. La resistencia de arrollamiento del inducido, que creo que es, a ver, ahí me fijo, yo se lo pasé me lo dio Nicolás y yo se lo verifiqué. Sí, vale 0,765 ohm la resistencia en el arrollamiento del inducido. Es un dato que faltaba, ¿sí? Que no está cargado en el problema, ya lo hemos vuelto, ya lo he corregido. Fabián, vos ya lo tenés corregido, yo ahora se los voy a volver a publicar. Que ahí le pedía cómo calcular el diámetro del inducido, creo que era el problema. Entonces se calculaba a partir de la resistencia. Si no tengo la resistencia no lo puedo calcular. Si toda la fórmula que hemos visto era al revés. Bueno, acá yo no sé si esto se puede aumentar el tamaño. ¿Se alcanza a ver bien? Estos son un par de problemas que tienen en la guía. ¿Se ve bien? Sí, ingeniero, se ve perfecto. Bueno, en este caso el problema 1, fíjense, una máquina de excitación independiente tetrapolar que tiene un diámetro de 43 centímetros y una longitud de 23 centímetros, L. El número de conductores es 812 y la sección de cada conductor es de 6 milímetros cuadrados. Nos dice que es un arrollamiento imbricado sencillo, o sea que tenemos que aplicar todos los conocimientos que han tomado de los prácticos anteriores, ¿no? Nos pide calcular resistencia al inducido a 20 y a 75 grados. Bueno, acá están los datos. Al decirme que la máquina es tetrapolar y que el arrollamiento es imbricado, 2A igual a 2P. O sea, lo primero que tengo que colocar, todos estos términos son datos. He convertido esos centímetros, directamente lo pasamos a metro. Calculo el paso polar, pi por diámetro sobre 2P. Calculo la longitud de un conductor, aplico la fórmula L más 1,5, me da 0,737. Calculo el total de los conductores, la longitud total de los conductores me da 598 metros. Es decir, voy a usar para hacer todo ese bobinado casi 600 metros de un conductor que tiene 6 milímetros cuadrados. Bueno, conociendo los valores de la resistencia específica del cobre, 0,0775 y 0,015 milímetros cuadrados por metro, calculo la resistencia. Aplico directamente la fórmula de resistencia, ρ por L sobre 2A al cuadrado, el número de ramas en paralelo al cuadrado, por sección. Bueno, a 20 grados me da 109 ohm y trabajando la máquina a 75 grados me da 134. Esta es una prueba de que cuando la máquina trabaja tiene en la medida que se va calentando va modificando la resistencia. Esto es típico de todos los conductores, ¿no? Ese sería el problema número 1. El número 2 dice que pide calcular la potencia interna de lo que estamos viendo y la potencia transformada en calor en el inducido y el par interno desarrollado en un motor de excitación independiente tetrapolar de vanado ondulado, en este caso, 710 conductores,
4,45 la conductor, 19 centímetros de diámetro, 11,4 la longitud, y me da el flujo. Y me dice que en ese motor se aplica una tensión en borne de 235 volts que gira a 1500 RPM, considerar que la calle de tensión son 2 volts. Me pide también calcular la potencia en borne. Bueno, todos son datos, y acá, es decir, me pide calcular la potencia interna. Para calcular la potencia interna, tengo que saber cuánto es la corriente y cuánto es la fuerza electromotriz. ¿Está bien? ¿Tengo los datos? Bueno, primero voy a calcular cuál es la resistencia del arrollamiento inducido. Tengo el paso polar, tengo la longitud, tengo el número de conductores, puedo calcular la resistencia del inducido. Fíjense que estoy directamente acá usando, la máquina está funcionando. El RO para 75 grados. Calculo la resistencia del inducido. Tengo que conocer cómo determino la fuerza electromotriz. Conozco el flujo, conozco todos son datos, calculo la fuerza electromotriz. Fíjense que la tensión en bornes de la máquina es 235 volts y la fuerza electromotriz que genera la máquina es 223, es menor en el motor. ¿Está bien? Si fuera en generador sería al revés, ¿no? Sería al revés. En este caso es motor. Aplico 235, la caída de tensión o la fuerza electromotriz es 223. La corriente en la rama del inducido la calculo con la formulita que venimos viendo. Acá no me dice que tenga polo de conmutación, o sea, directamente trabajo con resistencia del inducido. Calculo la corriente en la rama del inducido. Es un motor de excitación independiente, o sea que es la corriente nominal de la máquina. Calculo la potencia interna, E por I, me da 7217 watts. La transformada en calor, potencia en el rodamiento inducido, I cuadrado por R, es lo que estuvimos viendo más temprano, 301 watts. Y la potencia en borne, que me pedí el último, es igual a la corriente por la tensión en borne. Estamos aplicando toda la fórmula de una máquina de excitación independiente. ¿Sí? Fíjense, la potencia en borne, como es un motor, es mayor que la potencia interna. ¿Está bien? ¿Qué más me pedía? Me pedí el par interno. El par interno, aplicamos 0,975 por P sobre N, me da 4,69 kilogramos. Si ustedes, si en vez de utilizar el número de revoluciones por minuto, utilizo la velocidad angular, la transformo a esa RPM en velocidad angular en radian por segundo, sería, aplicando la fórmula, 157,08 radian por segundo. Y si aplico ahora sin esta constante 0,975, me da 45,95 newton metro. Es decir, estoy dando el resultado en las dos unidades posibles. Esta relación entre newton metro y kilogrammetro, ¿sí? Es 9, que es la que conocemos nosotros como la aceleración de la gravedad, que es la que modifica o relaciona estos dos sistemas. Por eso está resaltado ahí el 9, nosotros estamos aplicando acá una constante entera, ¿sí? Pero fíjense que el valor es si multiplico 45,95, perdón, si divido 45,95 en 9,81 me da 4,69. Bueno, y acá hay un problema, el 13, otro cualquiera. En el caso es un motor de derivación de 0,75 kW de potencia en el eje. Eso me está dando potencia en el eje, potencia mecánica. Tensión en borne 440 y 1500 RPM con una resistencia de excitación de 480 ohm, resistencia en el inducido 0,1, un rendimiento del 91%.
es un motor, ¿sí? Me pide intensidad nominal de la línea, la intensidad de excitación, la intensidad del inducido y la fuerza electromotriz inducida. Esto traten de hacerlo siempre, traten de armar el circuito para ubicarse. ¿Cómo es el motor? Es un motor Shunt, un motor derivación. La excitación es autoexcitada, la excitación está en paralelo con la rama del inducido. Bueno, fíjense que acá dividimos bien las corrientes, ¿no? Esta es la que pasa, esta es la corriente nominal de la máquina, la que alimenta la máquina, esta para alimentar el inducido y esta en la rama de derivación, ¿sí? La potencia en bornes que me pide, la máquina me dice potencia mecánica, entonces en el eje. Es decir, eso es lo que entrega en el eje. ¿Cuál es la potencia que voy a demandar de la red? Dividir el rendimiento. Potencia mecánica dividir el rendimiento. Y acá dice volt y está mal, tiene que decir watt. 824 watts. Esto está mal. Estoy resaltando ahí, está mal, tiene que ser en watt. Este es un copy-pegue y se quedó la ve pegada copia de otro lado. Corrijan ahí, eso da en watt. ¿Está bien? La corriente nominal de la máquina es la potencia en bornes sobre tensión en bornes. 1,87 amperes. La corriente en la rama de excitación o en la rama en derivación es tensión en bornes, están en paralelo, la tensión en bornes dividido esta resistencia. Tengo ese dato 0,92. Es decir, que la corriente que va a pasar por el inducido, estoy aplicando Kirchhoff acá, ¿no? Es la corriente nominal menos la corriente en la rama de excitación. ¿Para qué me pedía esto? Y porque acá me pide la fuerza electromotriz ahora. Para determinar la fuerza electromotriz, la otra forma que tengo de calcularla, una es con el flujo y la otra es con las tensiones de la máquina. Bueno, aplico eso y me da 440. Fíjense que la máquina, casi 440, 439 con 92. Este es 440. La caída de tensión es 0,8, más o menos. Pero fíjense que acá en ningún momento me dice cuál es la caída de tensión en la escobilla. Por eso este valor, el problema no me fija la caída de tensión en la escobilla, entonces tomo como